Bienvenido a casa. Es un honor tenerle con nosotros. Dispón tu corazón para recibir la palabra de Dios, la cual dice en 2 de Timoteo 3:16 y 17, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. El siguiente mensaje fue grabado en Casa de Oración Fresno, y nuestra oración es que sea de edificación para tu vida. Casa de Oración Fresno es casa de Dios y casa de usted también. Privilegio estar aquí con ustedes y yo agradezco la invitación del pastor Josué Gómez y que nos ha hecho esta invitación de compartir la palabra. ¿Están listos, hermanos, para oír la palabra de Dios? Vamos a abrir nuestra Biblia a la primera carta de Pedro, el capítulo 1, y sé que llevan una serie de crecimiento y en este día vamos a hablar creciendo en santidad. Amén. ¿Cuántos quieren crecer? Espiritualmente, ¿no? Ya, bueno, algunos todavía, yo miro aquí unos jóvenes o niños todavía, pues físicamente todavía están creciendo. Queremos dejar de crecer para los lados, ¿verdad? Sí, pero espiritualmente creo yo que queremos seguir creciendo. Y ahorita vamos a leer una palabra que Dios le inspira a Pedro, y es algo que cuando lo leamos vamos a poner mucha atención a la palabra, porque pues la palabra es la palabra de Dios, amén, y lo que Dios diga, eso se hace. Si somos verdaderamente cristianos nacidos de Dios, nuestro objetivo principal en la vida como cristianos es ser obedientes a la palabra de Dios. Mire lo que dice la Biblia aquí en el capítulo 1 de la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes. ¿Qué tipo de hijos? Obedientes. Eso es una palabra muy importante, ¿eh? No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Amén. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, por este tiempo que tú nos das, Señor, de poder escuchar tu voz. Es un privilegio escuchar tu voz, Señor, a través de tu palabra en esta mañana. Yo te ruego que tú nos ayudes, Señor, a entender las Escrituras. Y sobre todo, Señor, podamos ser como aquel hombre que edificó su casa sobre la roca, porque no solamente escuchó tu palabra, sino que la puso por obra. Cuando llegaron las pruebas, las luchas, los tiempos difíciles, Señor, que tú nos dices en tu palabra que vendrán, aquel hombre que edificó su casa sobre la roca no perdió nada, Señor, se mantuvo firme. En cambio, aquel que no obedeció a tu palabra, sí la escuchó, pero no obedeció, fue aquel hombre que edificó su casa sobre la arena. Y cuando vinieron las pruebas, las luchas, las dificultades en la vida, dice tu palabra que grande fue su pérdida. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firme en tu palabra, Señor, en fe. En el nombre de Jesús, amén. Cuando hablamos de santidad, hermano, pareciese que es algo imposible para mucha gente decir, bueno, ¿cómo es posible que yo pueda ser santo? Porque es algo que solamente pareciese que le pertenece a Dios.
algo que sabemos. Creo que cuando hemos nacido de Dios como cristianos sabemos que el único en sí quien es santo es ¿quién, hermanos? ¿Quién es santo? Cristo, o sea, Dios es santo, es su naturaleza, la santidad de Dios. Pero acabamos de leer una porción bíblica que de una manera u otra nos dice a nosotros como cristianos que debemos de ser santos, así como Él es santo. ¿A qué capacidad debemos de ser santos, hermanos? ¿A qué nivel? Acuérdate, es una clase, hermanos. Vamos a aprender algo aquí. Yo sé que es domingo, a mí me gusta enseñar la palabra, pero creo que es importante que entendamos que si Dios dice que nosotros debemos de ser santos, así como Él es santo, pregunta, ¿es algo imposible? A ver, ¿lo creo o no, hermano? Está así como que, ay, esto, I don't know. ¿Es algo imposible o es posible? Pero ¿sabe qué sucede, hermanos? Que tenemos un problema. Y el problema es el problema de la carne. Y tenemos un resultado que Dios nos ha dado, que es el Espíritu Santo. Y Gálatas nos enseña que estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. La pregunta es en esta mañana para todos nosotros, créanme, me incluyo yo también, porque estamos en el mismo barco todos. Yo no soy mejor que ustedes, ni ustedes mejor que yo. El único aquí perfecto es Cristo. Todos los demás, ahí estamos en la imperfección a la perfección, dice la palabra de Dios. De gloria en gloria, ¿no? Creciendo en la voluntad perfecta de Dios. Tenemos un problema, hermanos, es el problema de la carne. Y yo he estado tratando con este tema muy profundo dentro de la casa de oración de Glendale. Hemos estado tratando esto porque Pablo, Pedro y todos, aún Jesús habló de este problema que el hombre tiene, que es una lucha constante. Por eso, cuando leemos esta parte aquí, se la voy a leer una vez más y usted ponga atención o la lea ahí conmigo. Versículo 13 dice, por tanto, cuando hablamos del cristianismo, hermano, parece que muchos creen ya en su vida de caminar con Dios, que aceptaste a Cristo, entró a tu vida y sí hubo una experiencia probablemente donde tú ya no fuiste el mismo desde ese momento en adelante. Algo sucedió y sí debe de suceder algo. Dice Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 5, 17, si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Todas las cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, por consecuencia, yo soy nacido de Dios, todas las cosas viejas han pasado en mi vida. Algo sucedió que mi mente cambia, mi manera de pensar cambia. Es más, siento ahora un odio, oiga bien esto, repudio hacia el pecado. Yo anhelo agradar a Dios, odio el pecado, aunque el pecado está en mí. Y eso es bien difícil, porque hay un problema con la carne, le repito una vez más. Entonces hay una lucha constante, pero antes de Cristo pensé que ese era mi estilo de vida. Era muy normal mentir, probablemente robar, decir malas palabras. Lo que hacíamos antes de Cristo era muy normal. Probablemente había cierta moralidad en nosotros por lo que nos enseñaron nuestros padres. Ser morales, portarnos bien, por ejemplo, no vayas a echar mentira, no vayas a agarrar lo que no es tuyo. Y ya cuando agarrábamos algo, ahí estábamos viendo, pero no era Dios, estábamos viendo a ver si nos miraba alguien. No era hacia Dios. Mentíamos, no era hacia Dios, era ver que si no, voy a mentir y voy a seguir echando mentiras hasta que la verdad llegue. Y cuando llegue la verdad, voy a tratar de echar otra mentira para ver si me salgo de esa. Así era normal. Pero cuando llegamos a Cristo, algo sucedió. Para el que nació de nuevo, aquel que dice, por ejemplo, aquel que hizo la oración del pecador que le llaman, o se bautizó, pero sigue viviendo igual, no ha sucedido nada en su vida. Si sigues pensando igual, si crees que lo que haces es normal, al cabo Dios sabe, Él conoce mi corazón, hermano, pues la carne es carne. Y ya ve, y así creemos muchas veces, bueno, sigo obrando en las cosas de la carne,
me temo que no has nacido de nuevo. No has nacido de nuevo porque algo debe de suceder en tu vida. Por eso Pablo dice, si alguno está en Cristo, ¿qué es? Una nueva creación. Y está hablando del hombre espiritual, el hombre que empieza a analizar las cosas de la perspectiva de Dios, de su palabra. No el hombre carnal, ese te va a decir y te sigue diciendo y a mí me sigue diciendo, tú dale, no pasa nada. Mira, lo único que tienes que hacer es que cuando termines de pecar, pídele perdón a Dios y Él te perdona. ¿No ha pensado así, dice de repente? Hazlo y a cabo al rato pides perdón. Y como dicen por ahí, es mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿eh? O sea, hazlo, a cabo no va a pasar nada. Esa es la carne. Pero el Espíritu de Dios dice, no. Tú pecas, en ese momento entras en enemistad con Dios. Pierdes la comunión con Dios. No digo que pierdes tu salvación, pero pierdes tu comunión con Dios. Y por eso vemos mucha gente cuando empieza a pecar o empieza a practicar el pecado una vez más, de poco a poco se van alejando de Dios. Lo primero es no quieren hablar, no quieren llegar a la iglesia, no quieren hablar con nadie que está relacionado a la iglesia. Y de repente empezamos a ver gente que empieza a excusarse en lo que hace, basado en que aquel también lo hace. Fíjate lo que dice Pedro aquí. Quiero que entendamos esto porque crecer en santidad, hermanos, oiga bien esto, va a depender de nosotros. Y usted dirá, ¿cómo es eso, hermano? Sí, todo depende de nosotros. Es bien raro eso, ¿no? Pero la vida, hermanos, sea secular o espiritual, está basada en una decisión que hagamos nosotros. Tú quieres ser ingeniero, doctor, lo que quieras, quieres comprar tu casa, quieres comprar un carro, lo que tú quieras hacer, ¿qué tienes que hacer? Decidirte a hacerlo. Simplemente, tienes que sentarte, estudiar el tema, cómo voy a lograr comprar la casa, tengo que regresar las matemáticas, tengo que hacer un presupuesto, quiero lograr esta meta, necesito tanto dinero, la casa cuesta tanto, necesito juntar 1% del valor de la casa, necesito arreglar mi crédito, quiero proyectar esto en 5 años. Tienes que hacer algo, no va a llegar a ti. Por más dinero que ganes, mi hermano, y te vaya muy bien en los negocios, o lo que hagas en tu trabajo, la casa no va a llegar. Tienes que planear, tienes que hacer algo. ¿Quieres crecer en santidad? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Dice aquí, primero, por tanto, ceñir los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Fajarnos. Y esta palabra ceñir los lomos tiene que ver, hermanos, con la práctica antigua de recogerse la túnica. Oiga bien esto, cada vez que era necesario trasladarse con rapidez de un lugar a otro. Acuérdese, tienes que pensar cuando dice céñate los lomos, está hablando de agarrar la túnica, porque usaban túnica los varones, como las mujeres, pero también los varones, y da la idea de que debes de agarrarte, subirte, y había un cinturón que se usaba, y te subías y te fajabas, y ya la falda ya no estaba abajo que te podía tropezar, te la subías y podías correr, o trotar, creo que es la palabra, se puede usar también, para llegar de un lugar a otro con rapidez. Si no te fajabas, o no te ceñías tus lomos, la falda estaba larga, y al momento que empezaras a correr, ¿qué crees que iba a pasar? Ibas a tropezarte. Entonces, para poder trasladarte de un lugar a otro con facilidad, ahora entiéndese en el principio bíblico o el principio espiritual, para poder lograr, o para poder nosotros, como sigue diciendo aquí Pedro más adelante, llegar y crecer en la santidad, tú y yo necesitamos ceñirnos nuestros lomos, necesitamos ceñirnos, fajarnos bien. ¿Cómo? Dice aquí, ceñir vuestros lomos, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. Tenemos que tener entendimiento, o sea, tenemos que abrir la mente para que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Esto se aplica en el sentido metafórico a los procesos mentales, oiga bien esto, y el significado de estar o atar todos los cabos sueltos mediante el rechazo de los argumentos vacíos y de los obstáculos del mundo y el enfoque disciplinado en la gracia futura de Dios.
Yo tengo que poner toda mi mente en lo que la palabra de Dios dice. Vaya conmigo rápidamente, basado en ese principio, a Romanos capítulo 12. Mire lo que Pablo enseña aquí a la iglesia. Del capítulo 1 al capítulo 11, Pablo establece un principio de doctrina a la iglesia de Roma. Capítulo 12 en adelante, él empieza a enseñar cómo poner en práctica estos principios. ¿Okay? Entonces, en el capítulo 12 de Romanos, versículo 1 y 2, leamos, mire lo que dice aquí, hablando del entendimiento de la palabra. Dice, así que hermanos, ¿quiénes? ¿Quiénes son los hermanos? Diga yo soy el hermano o la hermana, ¿no? Pero él está hablando a la iglesia, no está hablando a la gente que no conoce a Dios, está hablando a los hermanos. Hermanos de Casa de Oración Fresno. Así que os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo o cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pablo habla de lo mismo, que nosotros debemos, pero ¿quién debe presentar esto? Diga, yo tengo que presentarlo. Yo tengo que presentarme diariamente. En el momento que Dios me da vida esa mañana, ahora nos dio vida, el momento yo debo de presentar mi cuerpo de esta manera, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y mire el versículo 2, mire lo que dice aquí, o ponga atención, no os conforméis a este siglo. ¿Sí entiende la palabra de siglo? Tiene que ver con el sistema de este mundo, tiene que ver con el sistema, tiene que ver con lo que usted mira en el mundo. ¿Ya se dio cuenta qué corrupto está este país, diremos? No podemos hablar por los demás. Bueno, yo no puedo hablar por los demás. Este es mi país, aquí nací, aquí me crié, es el único que conozco, que sé un poco de historia, pero me doy cuenta que cada año o cada tiempo que pasa se está corrompiendo, se está destruyendo cada vez más. Se dice que es la potencia del mundo, pero si somos realistas no lo es ya. Los dueños son otros. Está endeudado, no sé de cuántos trillones de dólares. Pero nos damos cuenta que este mundo, simplemente hablando de ese sistema de Estados Unidos, va de mal en peor. Bueno, Pablo dice aquí que nosotros, la iglesia, los hermanos, no nos debemos de conformar. Otra palabra es adaptar. Otra palabra es que tú te amoldes a este sistema. O sea, el sistema está bien para el mundo, pero la iglesia sigue siendo la iglesia de Jesucristo, hermanos. El sistema de la iglesia sigue siendo aquel que Él ha establecido en su palabra. No ha cambiado. Es más, no ha cambiado desde la antigüedad. Cambiaron la ceremonial, cambió todos los ritos que se hacían, toda la ceremonial, mientras llegaba aquel Cordero perfecto que era Cristo. Pero lo que es lo moral, la ley dada por Dios, sigue siendo vigente hasta el día de hoy, no ha cambiado. Si Jehová le dijo al pueblo de Israel, debes de ser santo porque yo soy santo, es lo que dice Pedro aquí, y nos dice a la iglesia lo mismo. ¿Ha cambiado Dios, hermanos? ¿Quién es el que ha cambiado? Nosotros. De una manera u otra queremos cambiar el concepto de santidad dentro de la iglesia porque nos hemos enfocado o hemos visto cómo trabaja el sistema del mundo. El sistema del mundo, hermanos, repito, está corrompido. Por eso dice Pablo, la iglesia, nosotros, no os conforméis a este siglo, sino transformados, metamorfosis, de un gusano, ¿a qué, hermanos? A una palomita o una mariposa, de un gusano repugnante feo, para algunos no, que guácala de pollo dicen, ¿no? Así feo, ¿a qué? A una mariposa bonita, que la miras, hasta le tomas fotos y tiene algo muy bonito. Nosotros debemos ser transformados de lo que éramos antes a lo que Dios quiere que nosotros seamos. Pero ¿quién va a ser transformado? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién inicia todo? ¿Quién lo inicia? Yo, mis hermanos. Dios ya hizo la obra, Él ya me salvó, ahora yo tengo que empezar a caminar en esto. Por eso yo necesito caminar. Bueno, sigamos en esto y ahorita les explico algo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro, ¿qué, hermanos?
entendimiento. Aquí Pablo vuelve a decir lo mismo que Pedro dice. El entendimiento tiene que ver mucho con mi manera de caminar en Cristo, mi mentalidad, mi entendimiento, cómo entiendo las cosas. Por eso nosotros tenemos que ser gente de la palabra. Por eso cada vez que nos subimos a un púlpito, los predicadores debemos de predicar la palabra, porque la palabra es la que da el entendimiento al hombre espiritual. Por eso dice Pablo también aquí en Corintios, dice que el hombre carnal no entiende, no percibe, no discierne las cosas que son del Espíritu, porque para él son ¿qué? El carnal que son locura. Estás loco, ¿cómo que te vas a venir a reunir a las 11 de la mañana cuando pudiera estar descansando? Es domingo. Descansa, mira el fútbol, sea el fútbol soccer o el fútbol americano, pero quédate ahí en tu casa, relájate, un cafecito, un pan dulce o una carne asada. Ya le está dando hambre, ¿eh? No, el hombre espiritual dice, necesito ir a la casa de Dios, necesito adorar a Dios y necesito oír la palabra de Dios, porque necesito crecer en mi vida cristiana. Pero el hombre carnal prefiere quedarse en casa, prefiere. El hombre espiritual, y entienda cuando digo hombre estoy hablando del género humano cristiano, busca, anhela estar en la casa de Dios. Por eso dice Pablo aquí, renovaos vuestro entendimiento para esto, para que comprobéis. Ahora, pregunta, ¿quién va a comprobar? Yo tengo que hacerlo. Se oye muy raro porque cuando hemos estado estudiando esto en Casa de Oración Glendale, hay muchas personas en el cristianismo que creen que Dios va a hacer la obra completa en nosotros. Quiero que lo entienda. Él la hará, dice, en el día de Jesucristo. Él nos va a perfeccionar en el día de Jesucristo. Él va a terminar su obra en el día de Jesucristo. Pregunta, ¿pero quién va a trabajar mientras llega ese día? ¿Quién está perfeccionando su vida? ¿Quién está creciendo? ¿Quién está mejorando su vida? ¿Quién? Yo mismo. Yo tengo que buscar en su palabra el conocimiento de Dios. Dios ya estableció una manera de vivir en la vida cristiana. Pero ¿cómo me voy a dar cuenta? Es mi responsabilidad buscar en la palabra. Como pastor, maestro de la iglesia, es mi responsabilidad enseñar a la iglesia. Esto es lo que la Biblia dice, esto es lo que Dios demanda de nosotros. La vida cristiana, hermanos, no es ya soy cristiano y pues que ruede el mundo. A ver cómo le hacemos. No, hermanos. Nos dejó instrucción para que siguiésemos su palabra. Nos dejó instrucción. Y eso es donde tú y yo vamos creciendo en lo que se llama el crecimiento de santidad. Nuestra vida se está santificando. Sigue diciendo aquí Pablo, oiga bien esto. Para que comprobéis. Tú y yo no nos vamos a conformar a este sistema del mundo, sino vamos a transformarnos por medio del entendimiento, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Quién nos va a renovar? Su palabra. Mis hermanos, es lo único que tenemos para poder entender el plan de Dios. No hay nada más. Mi hermano, mi hermana, no esperes que Cristo venga y se te presente esta noche y te diga, hazle caso al pastor Josué. Él ya predicó la palabra y lo predica cada domingo y cada día de reunión entre semana, o quien predique aquí, mi hermano también. No esperes que esa noche llegues a tu casa y Dios venga y te dice, mira, lo que dijo Josué es cierto, hazlo. ¿Vas a creerlo entonces? A ver, hermano, ¿va a creerlo entonces? ¿O lo cree ya? ¿Lo cree porque Él lo dijo o porque dice su palabra? Exactamente, hermanos. Y es donde usted y yo vamos creciendo. Dios ya no nos va a hablar de otra manera, hermanos. Y yo sé que hay gente que cree en eso tipo místico. No, es que yo estoy oyendo la palabra. Voy a ir al evento tal, va a venir el pastor tal y voy a ir a ver qué Dios me dice. Abre la Biblia y vas a ver lo que Dios te dice. Es simple, así de fácil es, tan simple. Pero queremos que alguien venga y nos dé una palabra. No va a venir profeta tal o el hermano, Señor, dame una palabra. Señor, dame una palabra. Y casi Dios te dice, pues ábrela. Ábrela y te doy mi palabra. Mi palabra es la verdad, dice.
en su palabra. Exactamente, y ahí está revelada. Lo que yo tengo que hacer es que yo tengo que entrar en este proceso que dice aquí, por medio de la revelación de vuestro entendimiento, para que yo pueda comprobar, para que usted pueda comprobar ¿qué debe de comprobar? Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, ¿usted cree que Dios busca la perfección en nosotros? Oiga bien mi pregunta, ¿usted cree que Dios busca la perfección en nosotros? Vale más que lo crea, hermanos. ¿Sí? Y esa es la perfección, hermanos. Que tú y yo vamos madurando. Ahora, ¿cuántos de ustedes se acuerdan cuando usted hacía su berrinche cuando era niño? ¿Nadie hizo un berrinche de niño? Bueno, como han cambiado las ciertas, ¿cómo puedo decir? Generaciones. Algunos de nosotros no teníamos el privilegio de hacer un berrinche. Yo tenía un papá, o tengo un papá muy estricto. Estricto. Él no le importaba sacarse el cinto y darte un cintarazo enfrente de la gente. Nosotros somos más diferentes. Hay otros peores que ese famoso time out. Eso de la esquina ya, no es ni bíblico es eso, ¿no? Pero bueno, ese sería otro tema. Pero recuerda que usted hacía su berrinche. Bueno, yo me acuerdo, muy poco me duró eso. Mi mamá platica, y le pasó a mi hija también, que yo una vez hice un berrinche de esos de que lloras y te caes para atrás y te desmayas. Y yo soy el tercer hijo de mi mamá. Entonces, me caía para atrás y hacía mi berrinche y como que me ahogaba y mi mamá se asustaba y se va a morir y se va a ahogar. Y una vez mi abuelita estaba y vio mi berrinche y le dijo a mi mamá, no, mira, mójate la mano, bájale la pamper y dale 2 o 3 con la mano mojada y vas a ver que se le quita. Como dicen por ahí las abuelitas, santo remedio. Me dio porque hice mi berrinche y me costó. ¿Cree usted que yo hice un berrinche hablando en ese término? Jamás. Pero fíjate, hermano, vino la disciplina y a través de mi mamá fui formado y sigo siendo formado. Pero yo me hago la pregunta, yo en esta vida o en estos años, tengo 48 años de edad, yo no me animo a hacer un berrinche de esos. ¿Por qué? No tanto por lo que me pasó aquella vez, que no me acuerdo, simplemente porque soy un adulto, he madurado. Pero ¿conoce gente de mi edad, o mayores o un poquito menores, que hacen sus berrinches todavía? Que diga, oye, ¿qué onda? Párale, estás sacando todo fuera del contexto, te estás ahogando en un vaso de agua. ¿Conoces gente así? Se fija que no han crecido. Estoy hablando humanamente, pero en Cristo, hermanos. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y su palabra. Usted quiere ir madurando y perfeccionando su vida y creciendo en santidad, usted debe renovar su mente, su entendimiento. ¿Cómo? Buscando cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cómo lo haremos, hermanos? Solamente a través de esto. Si no leemos la Biblia, si no la estudiamos, si no se predica en un templo, en una iglesia, si no se explica el texto, ¿cómo vamos a crecer? Ahora, no nos deje la tarea a nosotros siempre, y es nuestra responsabilidad, pero usted tiene también una responsabilidad. Aquí no dice, vayan que el pastor les diga cómo cambien su entendimiento, ¿verdad que no está diciendo eso? Dice que nosotros, yo personalmente dice aquí, que yo tengo que transformarme a través de la palabra. Yo tengo que buscar la buena voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios. Yo tengo que buscarla. ¿Y cómo será eso? A través de las Escrituras. Hasta entonces, mis hermanos, podré yo empezar a escalar lo que Pedro nos enseñó ahorita, ser santos porque yo soy santo. Regresemos una vez más a Primera de Pedro. Dice Pedro aquí una vez más, por tanto, ceñir vuestros lomos de vuestro entendimiento y ser, ¿qué, hermanos? Sobrios. Lo contrario de sobrios, ¿qué es? A ver,
Si no estás sobrio, ¿estás qué? Ebrio. Y no sé, yo no los conozco ustedes, pero he tenido personalmente la experiencia, antes de Cristo, que sé que se siente andar ebrio, porque pierdes tu razonamiento, ¿es la palabra? Tu cordura. Muchas veces, por ejemplo, a mí, lo más por donde me dio a mí en cuestión de cuando varias veces que me puse ebrio, era llorar. Soy de los que llora. Hay otros que les gusta el pleito, otros se enojan, y otros muy dadivosos, dicen que hasta dan todo, ¿no? A mí me da por llorar, y llorar, y llorar, y puro llorar, muy sentimental. Perdía. Ahora, yo no hiciera eso en siendo sobrio. Hay un tiempo para llorar. Pero fíjate lo que le dice a nosotros los cristianos: ser sobrios. La sobriedad mental y espiritual incluyen conceptos como constancia, oiga bien, dominio propio, claridad y calibre moral. El cristiano sobrio tiene sus prioridades en orden y no gasta sus energías en las diversas distracciones del mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque estás sobrio, estás alerta, estás viendo todo lo que te está pasando. Por eso el segundo causa de muerte en los Estados Unidos, ¿qué es, hermanos? Los atropellos por gente ebria o borracha, porque no pueden ver lo que está enfrente de ellos y matan mucha gente, o ellos tienen un accidente y mucha gente inocente muere, o esa persona muere. Nosotros, Pablo está usando esta metáfora de ser sobrios y no estar embriagados con esa meta. Se lo repito: la sobriedad mental y espiritual incluyen conceptos como constancia, dominio propio, claridad y calibre moral. Nosotros los cristianos sobrios tenemos nuestras prioridades en el orden y no gastamos nuestras energías, hermanos, en las diversas distracciones del mundo. Estamos enfocados cómo vamos a vivir nuestra vida, no en las cosas del mundo. Por tanto, nosotros tenemos que ceñir nuestros lomos. Y luego fíjate lo que sigue: ser sobrios. Y luego dice: esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestada. Vas a esperar en esa gracia. Como hijos, y fíjate lo que dice: como hijos obedientes. ¿Qué tipo de hijos? Ahora, ¿cuántos tienen hijos? ¿Qué es lo que les enseñamos a los hijos, hermano? Creo que la primera lección en la vida es ser ¿qué? Obedientes. Creo que como que automáticamente no nos sentamos, Marilu y yo tuvimos nuestra hija cuando teníamos 19 años, no nos sentamos a pensar, a ver, la primera lección va a ser obediencia. Creo que vino automáticamente a un bebito, no. ¿Se acuerda de eso? No. Y echarse, no. Y luego de repente otra vez. Entonces tenía que aprender que eso le podía causar daño. Entonces tenía que obedecer. Cuando le decíamos que no, es no. Y ya de repente como que van creciendo y no nos miran y quieren agarrar algo que ellos saben que no deben. Y eso se llama desobediencia. Llega el momento donde ya no es, no es. Y eso trae dolor y duele. Le duele al niño o a la niña. Y eso de una manera u otra le está diciendo que si no obedece, que la desobediencia le va a causar dolor. Por eso es importante la disciplina dentro del hogar. Yo no digo que golpee a sus hijos, no. Las disciplinas trabajan de mucha manera, pero la Biblia hablaba de la disciplina de dolor. Cuando Dios no disciplina, hermanos, porque al hijo Dios lo va a disciplinar. No va a venir con un cinto así, hermano. Pero lo va a disciplinar, porque yo lo he vivido, y algunos de ustedes probablemente lo han vivido ya. Nos va a disciplinar donde nos duele. Yo le he dicho a los hermanos en la iglesia, que he platicado con ellos,
que Dios ya ha estado tratando con ellos, y sí me llego al punto de decir, oye hermano, ¿y qué más quieres? O sea, yo soy muy franco, más con la gente que ya hemos estado tratando, oye, ¿qué quieres? ¿Que te quite un hijo? ¿Qué quieres? Porque Dios en su palabra, la mayoría de las veces no trata con el individuo en su persona. Cuando Jehová disciplinó a David, no trató con su persona, no le hizo nada a David. ¿Verdad que no le hizo nada a David? ¿A quién le hizo? A su familia, a sus hijos. ¿Y ellos qué? No la debían ni temían, como dicen por ahí. Pero dijo Jehová, no, yo te perdono, David, pero la espada en tu casa estará. Le violan a su hija, otro mata a su otro hermano, un general mata a su otro hijo. Es un laberinto en la familia de David. Y David, nada. Pero dentro de él, él sabía que él merecía la muerte. Él merecía la muerte. Él sentía el dolor, pero Dios así trata con uno, hermanos. Y le digo a estos hermanos, muchas veces les digo, pero ¿qué más quieres? Obedece. Obedece. Por eso dice aquí, nosotros, dice, como hijos obedientes. Como hijos obedientes. ¿Qué tenemos que hacer? Dice aquí, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¿Por qué habla Pablo de nuestra vida antes de Cristo? Era una vida ignorante, simplemente porque no conocíamos la palabra de Dios. Lo que hacíamos moralmente correcto, hermanos, era basado en principios de hogar. ¿A cuántos les enseñaron a no robar? Sí. A no mentir. Bueno, algunos sí nos enseñaron, porque dile que no estoy. ¿Se recuerda de esa? Dile que no estoy. Bueno, les estábamos enseñando a nuestros hijos mentir, porque cuando ellos nos dicen algo, ¿por qué me estás echando mentiras? Y casi nos dicen, es que tú me enseñaste. Porque ¿te acuerdas cuando me dijiste que le dijera que no estabas y si estabas? ¿Eso qué es? Mentira. Ahí me tocó todavía, bueno, ahora son celulares, pero antes del teléfono que sonaba en la casa, y por ahí me decían, no. Y casi, dice mi mami que no está, ¿verdad? Ahí estaba, ¿no? Nosotros aprendimos, dice Pedro aquí, como hijos obedientes. ¿Obedientes a qué? A la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Esto. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en nuestra ignorancia. Lo que hacíamos antes, hermano, lo hacíamos prácticamente ignorando. No tanto que ignorábamos que era malo robar, no ignorábamos eso. Que era malo mentir, no lo ignorábamos porque sabíamos que iba a haber, cuando se den cuenta de la mentira va a haber consecuencias. Y no se van a dar cuenta que me robé esto porque va a haber consecuencias. Pero él está hablando con Dios. Ignorábamos que ofendíamos a Dios. Ignorábamos que lo que estábamos haciendo era contra Dios. Pero fíjate lo que dice ahora aquí. No os conforméis, ahora como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Oiga bien, mi hermano y mi hermana, porque usted se convirtió al Evangelio, porque ahora es una nueva criatura en Cristo. Pregunta, ¿se borraron los deseos de la carne? No, hermano, no tenemos lo que tenemos en estas máquinas, el delete button, el botón de borrar. No existe en la vida humana, ahora en Cristo, borrón y cuenta nueva. Lo que podremos nombrar borrón y cuenta nueva es que Dios nos perdonó nuestros pecados pasados. Y nos perdona. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dice que nos limpió, que nos va a limpiar. Nos limpia, es algo que continúa. Pero tú y yo tenemos la responsabilidad de vivir una vida ya no en nuestra ignorancia. Ahora tú y yo sabemos o estamos aprendiendo, porque todavía
algunos que acaban de entrar al cristianismo, pues hay cosas que ignoramos, claro, yo las ignoraba, hay cosas que todavía yo estoy creciendo en ellas, creciendo y seguiré creciendo. Dios no ha terminado con mi vida, como no ha terminado con la suya, pero cuando vamos entendiendo la palabra y lo que se nos enseña lo estamos almacenando en nuestro corazón y en nuestra mente, empezamos a entender qué es lo que Dios demanda de nosotros. Por eso dice aquí Pedro, nosotros como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías. Mi hermano, mi hermana, solamente tú sabes cuáles eran tus deseos. Todos aquí somos diferentes. No sé, aunque somos hispanos la mayoría, quiero creer, somos de diferentes culturas. Yo soy mexicano nacido aquí, mi cultura es muy diferente al mexicano nacido en México. Simplemente mi lenguaje. Yo, gracias a Dios, que aprendí a hablar en español por mi esposa, pero mi español era, y usted se da cuenta, como dicen por ahí, para el lado de brole, muy malo, completamente malo, pero lo aprendí. Somos diferentes culturas, diferentes maneras de vivir, como nos enseñaron, depende de nuestra edad. Yo siempre le digo que la generación de nosotros, una generación muy trabajadora, la generación más nuevas ahora son muy flojos, son más inteligentes. Oiga bien esto, la generación de nuestros hijos son más inteligentes, pero bien flojos. Más inteligentes, pero todo les aburre. It's boring. ¿Se han oído eso? Más inteligentes, pero no todo les gusta. Y a todos nos gustaba. Bueno, nos forzaban, ¿no? Algunos. Pero parece que todos nos gustaba lo que nos ponieran ahí en la mesa. Y ahora un niño o un joven mira, dice, y la palabra que a mí me da cosa, como dicen, oh, that looks nasty. No digas eso, es comida. Wow, it looks nasty. No digas eso. Las generaciones han cambiado. Pero fíjate, ese tipo de vida que teníamos antes, que tú la conoces, y solamente tú, mi hermana, mi hermano, como solamente yo y Dios, hasta muchas veces ni mi esposa, ni su esposo, ni sus hijos, ni sus padres, saben exactamente sus debilidades. Conocen algunas, pero no saben todas. Pero Dios sí las conoce, y tú las conoces, perdón, tú las conoces, yo la conozco, Dios sobre todo las conoce. Basado en esto dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. ¿Qué debes de hacer? Dice así, no te conformes. Y me da tristeza muchas veces oír gente en la iglesia, dice, bueno hermano, así soy, ni modo. Dios me tiene que amar. ¿Qué no dice ahí que Él me ama así como soy? Sí, pero para que cambies. Porque un verdadero nacido de Dios, repito, 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, ¿qué? Es nueva criatura. Y no está hablando de esto, ojalá que lo físico cambiara, no, lo físico se está haciendo más viejo cada día. Pero el hombre espiritual, hermanos, ese es el que cambia. Ese debe de cambiar. Por eso dice aquí Pedro, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os, ¿qué hermanos? ¿Quién te llamó? Dios. Así como aquel que os llamó, es que sed. Y esa palabra sed, si usted conoce la gramática española o español, sed, ¿es una sugerencia? A ver, sed, la palabra sed, ¿es una sugerencia, hermanos? Te está diciendo, mira, yo te aconsejo. ¿O es un imperativo, es una ordenanza? Es una ordenanza. Es una ordenanza. No nos está diciendo los cristianos, mira, si te conviene, depende cómo amaneciste esta mañana. Todo depende del predicador, si usó traje o no usó. Todo depende. ¿Cómo te sientas? Si te dieron la comida que querías y no. No dice eso, hermano. No dice cómo está tu familia, cómo está el ambiente en tu trabajo, el ambiente del freeway. No dice nada de eso. No dice si predicó o no predicó, no dice nada. Dice, si Él te llamó, aquel que te llamó es santo,
sed también vosotros como hermanos. Ahora, ¿a qué nivel? ¿O en qué ambiente? ¿O dónde? Dice aquí, en toda. ¿Y qué es toda, hermanos? ¿Qué es la palabra todo, pues? Yo he enseñado a la iglesia que todo es que no falte nada. Eso es todo. Cuando tienes todo, no te falta nada. Hay cosas que queremos, pero analiza toda tu vida. Pues no me falta nada. Si tienes 2 pares de jeans, pues son 2 pares de jeans. Pues no te falta. Ahora, si no tienes nada, pues no tienes nada, pero casi siempre estamos completos. Ahora, nos gusta tener muchas cosas. Bueno, esa es parte del hombre caído, ¿no? La hermana en la mañana miró el closet y no tenía nada que ponerse. Bueno, así es, normal. Y, bueno, este es otro rollo, ¿no? Pero fíjate lo que dice aquí Pedro. Así como Él, aquel que te llamó. Por eso es muy importante, hermano, entender que no fui yo el que te llamé. No fue tu vecino, no fue tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, el pastor. Nadie fue. Por la gracia de Dios fuiste llamado por Dios. Aquel que te llamó, que es nuestro ejemplo a seguir primordial. Claro, los pastores, los líderes de la iglesia debemos de ser ejemplo, así como Pedro y Pablo, y ellos dijeron, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Claro, Pedro habla de eso, hay que respetar a los pastores porque ellos velan por nosotros y ellos dan ejemplo de su fe y imitar su fe. Claro, ellos hablan de todo eso, pero nosotros tenemos que, en primer lugar, ver a Dios. Por eso dice, aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de qué, hermanos. Ahí no tiene que ver ya nada, hermanos. Si el ambiente está bien, como dicen, si me levanté con el pie izquierdo o el pie derecho, nada importa ahí, hermanos. Que me pasó esta tragedia, hermanos, y por eso, pues usted sabe la tristeza, me la tengo que con el alcohol. Nada, hermanos. Pues necesito dinero y miré allí, pues tuve que agarrar. Nada, dice, nada debe de alterar esto. Si fuisteis llamado, y así como aquel que te llamó es santo, dice, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y Pedro va a citar un versículo que está en Levíticos, que dice, porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Mi hermano, hermana, usted pensaría que es difícil. Y en la carne sí lo es, mis hermanos. Es difícil. Pero si andas en el Espíritu, si somos gente que andamos en el Espíritu, no será difícil, hermano. Eso debe de ser nuestra vida, nuestra naturaleza. Ir sobre el final, quiero que analicemos unos textos que nos van a ayudar, hermanos, a entender esto. Y vaya conmigo a Gálatas, capítulo 5. Y el versículo 16, miren lo que dice aquí, vamos a leer estas escrituras. Y Pablo nos ayuda a entender más de aquella vida que es una vida que anda conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Pablo aquí no va a desechar o no va a negar el problema que tenemos. Al contrario, se enfoca en el problema. Pero él se enfoca también en aquel que nos da el poder para vencer, que es el Espíritu Santo de Dios.
Mire lo que dice el versículo 16, Gálatas 5:16. Digo pues, ¿y qué es lo que dice? Andad, deténgase ahí. Repito, ¿es una sugerencia? ¿Qué es andar, hermanos? Es un imperativo, es una ordenanza. Así como sed, andad en el Espíritu. ¿Cómo debemos de andar, hermanos? Mire, si usted y yo andamos en el Espíritu, hermanos, es un hecho que usted va a vivir en santidad. Que yo voy a vivir en santidad. It's a done deal. No puede suceder nada más. Si yo ando en el Espíritu, yo voy a vivir mi vida en santidad hasta que Cristo venga. Repito, no voy a vivir mi vida perfecta, porque ahorita Pablo nos va a decir eso, pero sí, yo ando en el Espíritu. Mi anhelo es agradar a Dios. Me levanto, me lleno del Espíritu a través de la palabra, a través de adoración, me lleno del Espíritu diariamente y yo voy a andar en el Espíritu. Voy a ser obediente a la palabra de Dios. Cuando vengan pruebas y luchas, voy a entender que eso no debe de alterar, no debe de moverme, no me debe de mover, porque yo ando en el Espíritu. Por eso dice Pablo, andar en el Espíritu. Y no, dice, te está diciendo a ti, me está diciendo, y no satisfacer los deseos de la carne. Se da cuenta que él nunca dijo, si tú andas en el Espíritu ya no va a pasar nada, ¿verdad que no dice eso? No, si tú andas en el Espíritu, no vas a darle entrada a los deseos de la carne, porque ahí están, mis hermanos. Como dije, tú y yo sabemos con qué estamos luchando diariamente. Hay otros que no, hay cosas que para esa persona, ¿a poco luchas con eso? No, sí lucho. Wow, qué raro. Yo no, pero si te pregunto de qué luchas, vas a decir, pues yo no tengo ese problema tampoco. Y hermano, yo soy músico de toda mi vida, de niño. Dios, a través de mis padres, tengo ese talento. Y yo no puedo, yo estoy en un lugar, X lugar, cualquier música, hermano. Me gusta todo género. Bueno, música, ya usted sabe que eso, el reggaetón, eso no es música, es ruido. Bueno, pero lo que es música, y yo estoy allí oyendo, va usted a un restaurante, póngale el mariachi, o salsa, o la música norteña regional. Y yo puedo estar ahí de repente, estoy platicando con usted, y empieza el pie. Y lo peor que me pasa a mí, hermano, es que eso me dura días. Y si son canciones, ahí las traigo. Yo lucho con eso. Yo lucho con eso mucho por ser músico. Porque toda mi vida pues, amo la música. Y eso a mí me causa problemas, porque cuando son cosas que sé que no agradan a Dios, hermano. Me gustan mucho los boleros. Tocaba mucho bolero cuando era más joven. Me gusta mucho la música tipo bolero, pero cuando oigo boleros así, y está la trin, 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 la guitarra, trin, trin, y ahí estoy yo acá dándole, digo, María, hijo, ahí estoy dándole, y empieza esa lucha. Pero no es que yo voy en el carro y la pongo, ¿sí me explico, hermanos? No es que yo voy, son cosas que están fuera de control de tu vida, pero hay luchas. ¿Qué tengo que hacer? Muchas veces he estado platicando con hermanos y me dice, ¿ya va, hermano? ¿Ya va? Sí, ya voy, hermano, ya voy. Ya que me conocen, ¿no? Hermano, ya va en el viaje, ¿verdad? Sí, ya voy, hermano. Y usted dirá, ay, hermano, qué simple esa cosa. Bueno, tú tienes un problema que yo no lo tengo. Y yo digo lo mismo de ti. ¿Cómo a poco no puedes vencer eso? Es que sí puedes vencerlo, sí podemos. Y es que tenemos que hacerlo, hermanos. Fíjate lo que dice aquí. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Pablo no dijo que no ibas a tener ya problemas de la carne. Sigue diciendo, vas a tener este problema. Ahora más que nunca. Antes ni cuenta te dabas. Mentíamos y era normal. Y ahora no, ahora dices tú, hijo, ¿para qué dije eso? O viste algo que no debías haber visto, pensaste, y el Espíritu Santo dice, ¿por qué lo hiciste? Y tú, ay, no sé, Señor, perdóname, y luego lo sientes. Bueno, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen para que no hagas lo que quisieres. Yo te hago una pregunta en esta mañana. ¿Qué quieres hacer? Acuérdate, Pablo está diciendo que tú vas a hacer algo.
y que yo voy a hacer algo. Tú vas a hacer la decisión cómo va a servir tu vida, guiada por el Espíritu, o en el Espíritu, o por el Espíritu, o lo vas a hacer conforme a los deseos de tu carne. Tú vas a decidir eso. Hoy lo decides, mañana lo decides, y si Dios te da vida el mes que entra, lo vas a decidir, y lo vas a decidir cada día que Dios te dé vida. Cada día que tú despiertas, tú vas a decidir, yo este día decido andar en el Espíritu. ¿Qué es ahora, viernes? Oh, ahora me toca andar en la carne. El domingo ando en el Espíritu porque es el día del Señor. Tú decides. O voy a andar en el Espíritu cuando llegue el estacionamiento. Ahí ya entro en el Espíritu. Y voy a estar en la reunión en el Espíritu. Ojalá que el hermano ya se calle porque me quedan 20 minutos para andar en la carne. Porque ahorita ando en el Espíritu. Usted se ríe, hermano, pero hay gente así y usted sabe que sí. Llegan, van peleando por todo el freeway y en cuanto llegan ahí cambia todo. Mano, Dios le bendiga, y los niños hasta lo dicen, güey, ¿que no iba gritando hace rato? Y en cuanto se sube el carro, fíjate lo que el pastor dijo, está loco, ¿tú crees que voy a vivir en el Espíritu? Cambia todo. Pero durante aquí dijiste amén y gloria a Dios. Así somos. Y Pablo dice, tú vas a hacer esa decisión ahora. ¿Qué vas a hacer? Por sí. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y ahí va Pablo. Y manifiestas son las obras de la carne. Estas son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué va a suceder con ellos, hermanos? No heredarán el reino de Dios. En otras palabras, si no heredas el reino de Dios, ¿qué es lo que heredas? O hay un purgatorio, o hay una sala de espera. Es una o la otra, hermanos. Es una o la otra. Pero quiero que entienda, ¿quién está haciendo esta decisión? Yo la estoy haciendo. Y te lo voy a explicar mejor, ya terminando. Versículo 22, sí. Mas el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí se me hace muy interesante cómo Pablo, inspirado por Dios, claro, pero cómo pone en el fruto del Espíritu la última característica. ¿Sí la mira ahí? Templanza. La otra palabra para templanza es dominio propio. A mí me gusta la traducción en inglés, que es self-control, control a sí mismo. Fíjate, el Espíritu te ha dado la capacidad a mí que yo mismo puedo controlarme. Ese es el fruto del Espíritu: templanza, dominio propio, self-control, control a mí mismo. Es que no sé qué me pasó, no sé por qué lo dije, no quise decirlo. Sí lo quisiste decir. Es que no quise pegarte así, mijo. Sí quisiste pegarle porque tú te podías ver controlado, pero no quisiste porque le diste el deseo a la carne. Y la carne quería hacer ¿qué? Hacerlo sufrir. Cuando dijiste algo, tú lo dijiste para que se sintiera mal. Pero cuando ya llega la reconciliación, es que no quise decirte, sí quisiste. Porque si no quisieras haberle dicho eso, y eres una persona llena del Espíritu Santo, podías verte refrenado. ¿Han oído ese término? Yo lo oigo mucho como pastor, hermano, la carne es carne, hermano, y pues ni modo. ¿Really? Wow. ¿Y entonces la palabra dónde queda? No, hermano, lo que pasa es que eres carnal, andas en la carne y le diste lo que la carne quería. Y depende de dónde estás y cuáles son tus debilidades. No, hermano, es que yo soy de Veracruz, yo soy de Sinaloa y así hablo, y yo hablo golpeado, y yo... Bueno, yo pensé que ya eras nacido de Dios.
y que eso ya no valía. Ahora en Cristo soy nueva criatura, ahora yo me parezco a Cristo, hablo como Cristo, camino como Cristo, hago lo que Cristo hace, porque yo le pertenezco a Él. Ya no sí está la humanidad, ¿no? Tengo un apellido, vengo de un estado o de un país y así hablamos, pero en Cristo somos nuevas criaturas. Y ya no importa de dónde vengo y que soy golpeado, yo soy muy franco, yo digo las cosas como son. No, hermano, ya párale, estás en la carne. Porque si estás en el Espíritu, tú vas a pensar, por ejemplo, el primer fruto, amor. ¿Qué haces cuando hay amor? Agape, amor incondicional, gozo, paciencia. Oye, qué paciente eres, ¿te pareces al Cristo de la Biblia? No, pues que estoy lleno del Espíritu Santo, soy bien paciente. Creo que es lo que luchamos la mayoría, ¿no? Bueno, nosotros que vivimos allá en Los Ángeles, ay Señor, el tráfico. Pero hay gente que te hace la vida de cuadritos también. Entonces, paciencia. Lo que dice aquí, y termino con esto. Pero los que son de Cristo, pregunta, ¿quién es de Cristo aquí? ¿Eres? Solamente ellos. Por eso Pablo dice, solamente ellos. Solamente ellos. Pero los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, cuando ellos leían esta carta, en ese tiempo, hermano, la crucifixión era algo de todos los días. Para nosotros, muchas veces nos vamos a la pasión de Cristo, nos vamos a las películas donde está ahí alguien colgado, y tenemos que más o menos darnos una idea cómo era esto, ¿no? Porque no lo vivimos. Pero ellos sabían exactamente cuando Pablo dice, han crucificado, cuando Jesús dijo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas, no, perdón. Cuando Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, ¿y qué? Tome su cruz. Ellos entendían exactamente, porque ellos miraban eso todos los días, gente crucificada. Y ellos cuando veían a Jesús decir esto, tome su cruz y sígame, ay, ¿a poco tengo que estar como ese que está ahí colgado? Es lo que Jesús está diciendo. Tú mueres para el mundo, tú tomas tu cruz y mueres para el mundo. Pablo está diciendo lo mismo. Si realmente eres de Dios, pero los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Han crucificado, se han puesto en el madero, en la cruz, y han crucificado su carne con sus deseos y pasiones. ¿Qué significa esto, hermanos? Si usted ha mirado, porque lo único que tenemos nosotros es documental de película, cuando cuelgan, sea Jesús o quien haya sido en diferentes películas, cuando crucificaban a estos hombres, ¿morían instantáneamente, mis hermanos? ¿Morían instantáneamente? Era un lapso de tiempo, ¿no? Pero ahí estaban, ¿qué? Crucificados. Dice la Biblia que nosotros, pero los que son de Cristo han crucificado. Ya estoy crucificado, mi carne, con mis deseos, con mis pasiones, están crucificadas. Pablo nunca dijo que esto no iba, que se iba a quitar, hermanos, pero ahora las tengo crucificadas. En otras palabras, están muriendo poco a poco. Hermano, yo no sé cuánto tiempo tienes en Cristo, pero hay cosas que ya no deberías de ser un problema en tu vida. Ya no deberían de ser un problema. Hay cosas que ya no deberían. Es más, la gente debe de notar en ti algo distinto. Oye, ya no gritas. ¿Te acuerdas que antes gritabas? No, es que Dios ha ido cambiando mi vida. ¿Te acuerdas que luego te exaltabas y ahora eres bien tranquilo? ¿Qué pasó? No, pues que Dios está tratando con mi vida. Cosas que ya no. Y hay cosas que Dios sigue trabajando y sigue trabajando, pero estás mejorando porque estás crucificado. Es un proceso lento de muerte, de muerte, de muerte. El día de Jesucristo, como dice Pablo en Filipenses, seremos perfeccionados. Entonces, yo le digo a la iglesia allá, algo deseo yo en la vida, en mi vida con Cristo. Claro, anhelo verle cara a cara. Probablemente los apóstoles y profetas, porque estudias la Biblia, dices, wow, ¿cómo sería realmente? Dicen que David era bello. Bueno, realmente, ¿qué tan bello era para que la Biblia dijera? No te pones a ver todo esto en la Biblia. Entonces digo yo, pero ¿sabes qué anhelo yo en la vida, hermanos? ¿Qué se siente no pecar? ¿Habrá alguien que me pueda decir eso? ¿Qué se siente eso? ¿Qué se siente
una vida sin pecado. Solamente vivió uno aquí en esta tierra. ¿Sí saben quién es, no? Jesús. Él es el único que vivió una vida sin pecado. Pero nosotros, ¿qué será eso? Y para mí yo creo que ese es el mejor de los galardones que vamos a recibir. Ser libre de este cuerpo de pecado por completo. Si vivimos por el Espíritu, versículo 25, hermanos. Y en esta palabra quiere decir Jesús, inspirado, el Espíritu Santo a Pablo, inspirándole dice, si vivimos por el Espíritu, en otras palabras, si Dios ya te dio vida, porque la vida la recibimos a través de la palabra por el Espíritu, si vivimos por el Espíritu, si tú ya tienes vida por el Espíritu, ahora ¿qué tienes que hacer? ¿Qué dice ahí? Andemos ¿cómo? Por el Espíritu. Tú ya fuiste salvo, tú sabes que Dios hizo una vida en ti, porque nadie podía haber cambiado tu vida, tu manera de pensar. Tú sabes que eres salvo, estás batallando, luchando, pero probablemente porque no estás entrando en este crecimiento de santidad, ahora entiende, bueno, Dios ya hizo la vida en mí, ya me dio vida. Por el Espíritu, pues entonces yo voy a andar en el Espíritu. Es lo que está diciendo. Si ya te dio vida, ¿ahora qué? Andemos también por el Espíritu. Si tú, hermano, ya recibiste a Cristo, el proceso de santidad es este, hermano. No andes conforme a la carne. La carne te va a separar de Dios, hermano. La carne te va a separar de Dios. Pero si andas en el Espíritu, ¿qué va a pasar, hermano? Vas a ir de victoria en victoria. ¿Va a llegar pruebas? ¿Va a llegar? Claro que sí, Pablo nunca dijo que no, pero todo depende de dónde estás. Van a venir las luchas, pero si tú eres una persona que anda conforme al Espíritu, vencerás, serás victorioso. Ese, hermano, es el crecimiento de santidad. Por eso, lo que dijo Pedro, inspirado por Dios, ser santos porque yo soy santo, porque Él fue el que te llamó. Amén, hermano. ¿Reciben la palabra? Ven, pónganse de pie, vamos a orar. Y dale gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, en esta tarde, Señor. Tú has sido bueno para con nosotros. Y yo te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, en esta congregación en Fresno, que tú sigas bendiciendo, que a cada uno, Señor, tú continúes dando de tu gracia, del conocimiento de tu palabra. Bendice al pastor de esta congregación, a Joshua, a su esposa, a las personas que le ayudan como líderes y servidores de esta congregación, que tú sigas supliendo toda necesidad, que tú sigas engrandeciendo, Señor, y que tú traigas a esta congregación a los que han de ser salvos, Señor, restaurados, capacitados, Señor, para la obra del ministerio. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde, que tu palabra, Señor, traiga fruto a nuestras vidas, mi Dios, siempre. Y gracias, Señor, te damos por este privilegio.